Así inicia el Salmo 51, salmo penitencial del rey David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David se reconoce delante de Dios totalmente sucio de pecado, totalmente contaminado de maldad y de transgresión. Y clama desesperadamente para que Dios lo limpie, lo lave de la mancha del pecado y borre completamente en él todo pecado. David ve el mal que está en él, su pecado, y está horrorizado. Quiere librarse de esta mancha que lo llena de horror y de vergüenza, de culpa, pero no puede hacer nada al respecto. Él mismo hizo esto, pero él no puede salir solo de esto. David está experimentando un verdadero momento de angustia y de dolor, de desesperación. Así que acude a Dios por compasión, por misericordia, por piedad. Al mismo tiempo que está horrorizado de sí mismo, corre hacia Dios con todas sus fuerzas, hacia la fuente de perdón, de vida y de salvación. Si uno lo lee lentamente, meditándolo, se da cuenta que David está clamando a Dios desesperadamente. Él está lleno de angustia en su interior. Él tiene miedo y tiene dolor, porque el poder del pecado ha irrumpido en su vida de una manera feroz y atroz. Y solamente un poder más grande que el pecado lo puede salvar. Y este poder, en el Salmo, es la compasión de Dios. Dios es la única fuente de compasión, de perdón y de salvación. Solamente Dios puede salvar al pobre y miserable pecador. Solamente Él tiene el poder para lavar y limpiar de pecado y de maldad. Solamente la absolución de un Dios bondadoso puede limpiar de culpa a este hombre y también a ti. Porque la absolución de Dios cura, limpia, lava completamente de todo pecado. Porque es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado. Hijo de Dios y descendiente del rey David también. Así que Dios, a través de las palabras de David, nos enseña hoy hacia dónde debemos acudir cuando la culpa nos ha inundado de miseria y de desesperación. Acudir al Padre en busca de absolución por causa de y gracias a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados. Esta es una confesión muy sincera, privada, personal, pero que llegó a hacerse pública. Todo el mundo conoció esta confesión de David, de tal manera que al principio del Salmo, en sus Biblias dice, al músico principal, director del coro, Salmo de David. Llegó a ser cantado en Israel. Y hay himnos de nuestra iglesia basados también en el Salmo 51, como vamos a ver después también, y como hemos cantado. David llega a la médula del asunto cuando en el versículo 4 dice, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David presenta su confesión
temblando de dolor. Sabe que hizo mal delante de Dios. Y su dolor es tan grande que apenas le salen las palabras. Por eso él dice, contra ti solo he pecado. Porque su garganta está seca y no le salen las palabras. Y él mira hacia Dios arrepentido y le presenta lo único que tiene y de lo cual tiene gran vergüenza. Le presenta su maldad. Esta maldad, según el propio David, ya sucedió. Por eso expresa, he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, ya cometí ese pecado, ya lo hice. Y el pecado de David ya fue visto por Dios. Y si uno revisa la historia, se va a dar cuenta que no fue un pecado, fueron varios. Fue una sucesión de pecados, una cadena de transgresiones. Primero cometió adulterio con Betsabé, esposa de Urías, capitán del ejército de Israel. Segundo, intentó tapar ese adulterio con mentiras, trayendo a Urías del frente de batalla para que se acostase con su mujer y no se delatara que el embarazo era por causa de él y no por Urías. Y en tercer lugar, como esto no funcionó, porque Urías se quedó donde tenía que quedar, David lo manda de nuevo al frente de batalla. Le da una carta para el general del ejército, Joab, y en la carta que Urías llevaba sin saber estaba su sentencia de muerte, porque la carta que David firmó con el sello real decía, Joab pone a Urías en el frente de batalla para que muera. O sea, este fue un pecado premeditado, no fue involuntario, fue a propósito, fue con maldad. Mandó a morir a una persona inocente. Y Urías nada sabía, nada entendió, pero Dios sí vio y David sí que sabía. Podríamos decir que pecó contra el Espíritu Santo, porque pecó adrede, a propósito, en una cadena de acontecimientos malvados y perversos. ¿Qué tenía que hacer en el palacio real paseándose por el jardín chusmeando a las mujeres ajenas? ¿Por qué no estaba en el frente de batalla con su ejército? Pero así somos nosotros también. Adulterio, mentiras, asesinato. Y David hoy lo reconoce delante de Dios y lo presenta todo en un solo paquete. Yo he pecado. Una sola maldad delante de ti, Señor. Porque todo lo que cometí contra ti fue solo contra ti. Así que David nos enseña lo siguiente también, que frente al mal, el pecado, tenemos que parar de escapar de Dios, tenemos que dejar de huir de Dios. No hacer como hicieron Adán y Eva, ¿se acuerdan? Que cuando pecaron, se escondieron en el jardín del Edén, al comer el fruto prohibido. Sino al contrario, debemos acudir a Dios en busca de perdón y pronto, sin tardanza. Cuanto más se retrase la confesión de pecados, tanto más el problema se hará más grave. Y David está aquí confesándolo porque hizo el camino equivocado, porque él intentó taparlo. Y Dios tuvo que enviar al profeta Natán en 1 Samuel capítulo 12 para decirle, has pecado contra Jehová. Y David ya no pudo ocultarlo. ¿Cómo es que, si nadie sabía lo que él hizo, y viene un hombre y dice, has pecado así, así, así? Dios lo vio. Natán el profeta lo reveló y lo denunció, a riesgo de su vida. Así que David ahora nos enseña, no voy a hacer más esto de ocultar el pecado, lo confieso. Vengo ante tu presencia, oh Dios, y lo expongo, lo confieso. Ahora David, que ha confesado su pecado, porque Natán, el profeta, lo denunció,
Recordemos que en la historia, Natán el profeta le absolvió y le perdonó en el nombre de Dios también. Sin embargo, a pesar de que recibió el perdón de Dios, David a la noche no puede dormir. Todavía le asalta la culpa en su conciencia. Todavía siente ansiedad y miedo por el recuerdo que quedó grabado de todo el mal cometido. No se lo puede borrar de la memoria y del corazón. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. He sido perdonado por ti, pero necesito que me sigas perdonando porque me estoy ahogando en la culpa. Porque mi conciencia todavía está intranquila. Pero solamente puede encontrar descanso y paz en tu gracia. Lléname de tu gracia, lávame con tu gracia más y más, completamente. Mi pecado fue terrible y trajo muchas consecuencias, de las cuales me arrepiento sinceramente. Oh Dios, trae paz a mi corazón. Y Dios, en su misericordia, como es abundante en perdonar, Dios no se cansa de amar, no se cansa de consolar y de brindar paz a este triste corazón. Lo sabemos porque San Pablo dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. David ahora va a reconocer en el versículo 5. ¿Me acompañan hasta acá? ¿Me siguen? El fondo, el origen de estos pecados actuales que él cometió. Lo que llamamos en la doctrina el pecado original. La doctrina del pecado original es bíblica, no es un invento de la iglesia para que la gente se sienta culpable de algo. De verdad soy pecador. Y la Cuaresma es para que entendamos una vez por todas eso. Estamos perdidos. La mancha del pecado no se puede borrar sino por causa de Jesucristo. Por esa razón el ritual de las cenizas, cuando se marca la cruz de ceniza y se dice polvo eres y al polvo volverá, uno dice amén, es cierto, soy polvo. Pero la señal de la cruz muestra dónde el pecado fue limpiado y pagado por ti. David redescubre, vuelve a darse cuenta entonces esto, el aspecto fundamental de su vida, que es un pecador desde su concepción. Nació pecador por tener padres pecadores, que tenían a su vez padres pecadores, y así sucesivamente hasta el principio, hasta llegar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pecado original significa un pecado que vos no hiciste, no lo cometiste, pero que se adjudica a ti culpa por ese pecado también. No lo cometiste vos, pero es una mancha que arrastramos, es una lepra, es una enfermedad espiritual con la cual nacemos, es una condición de nuestra alma, dañada, herida, fragmentada. La comunión se ha roto con Dios, pero Dios logró que eso no sea definitivo en la humanidad. Y si el pecado es original y universal porque todos han pecado, también así, de original y de auténtico es el amor de Dios por toda la humanidad, que envía a su Hijo a pagar por la desobediencia de todos. Uno paga por todos, para que todos, por medio de la fe en uno, tengan perdón y vida eterna. El único que puede lavarte de toda maldad, Cristo. A pesar de que eres un pecador de nacimiento, te lo tengo que decir, eres pecador de nacimiento. Y a pesar de que también te debo decírtelo, un día vas a morir, y yo también, porque la muerte es fruto del pecado, tengo que anunciarte algo mejor todavía, que la gracia de Dios fue mayor, que Él te recibió y te adoptó como hijo de Dios. Y adivinen qué
¿Qué usó Dios para lavarte tu culpa original? ¿Qué habrá usado? El agua con la palabra hacia el bautismo. Esa palabra de gracia, en unión con el bautismo, ha lavado tus pecados. ¿Cuántas veces fuiste bautizado o vas a ser bautizado? Una. Porque el bautismo es completo, definitivo. Dios es completo en su amor, completamente. Dios es tan grande que usa en su sabiduría divina un elemento que usamos para lavar todos los días. Pero en unión con su palabra no es solo simple agua, como dice el catecismo, es un agua de vida, llena de gracia, de regeneración por obra del Espíritu Santo, para que nazcas de nuevo, de Dios. Y así Dios te incluye en la comunión de los santos y te hace ciudadano del cielo. Si eres hijo de Dios, cada vez que cometes un pecado, puedes acudir a tu Padre del cielo, como dice Jesús en el Evangelio, en oración, cierra tu puerta y de rodillas Dios te escuchará. Clama a Él. Él te escucha en lo secreto. Dios no necesita wifi ni internet. Está en todas partes. Esa señal no se corta porque es tu Padre. Y un padre hace lo que sea por sus hijos. Así debemos ver a Dios. Así. Él te ha reconocido otra vez como hijo por causa de su Hijo, Jesús. Y en nuestro propio espíritu, aún en el mayor dolor, podemos decir, Abba, Padre, perdónanos nuestras deudas personales, perdónanos nuestras deudas como familia, perdónanos nuestras deudas como iglesia, perdónanos nuestras deudas como ciudad, perdónanos nuestras deudas como país y perdónanos nuestras deudas como humanidad. Y todo eso lo expresamos en una palabra griega, Kyrie eleison. Señor, ten piedad del mundo, de nosotros. Dios desea que la verdad de su palabra de gracia esté en nuestros corazones. Dios desea seguir enseñándonos los secretos de su sabiduría divina en Cristo, esa verdad que libera y esa sabiduría viva que se reveló en la cruz para dar vida. La sabiduría de Cristo es su palabra. Esta palabra es vida eterna. Y en lo íntimo y en lo secreto de nuestro corazón, Dios sigue dándonos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La paz que brota de la cruz y llega al mundo. Llegó a nosotros y de nosotros a otros también. Llegó a tu Hijo por el bautismo. Llega a nosotros cuando oímos la palabra, donde quiera que sea. Llega a nosotros desde el púlpito, pero desde el altar también. Sigue llegando. Y en este tiempo de Cuaresma, que hoy inicia el miércoles de ceniza, el Señor nos va a seguir acompañando, purificando y santificando con la verdad de su palabra viviente, Cristo Jesús. Amén.